son tres enemigos que siempre debemos de tener o estar alerta para detectarlo en nuestra vida. Por ejemplo, nuestra vieja naturaleza. Siempre nuestra vieja naturaleza nos quiere alejar de Dios, quiere volver a tomar lugar en nuestra vida, ¿sí? Quiere desplazar la nueva naturaleza o la nueva vida que Dios ha puesto en nosotros. Por lo tanto, siempre va a estar queriendo volver a tomar ese lugar. Y si nosotros nos descuidamos por alguna causa en nuestros ejercicios espirituales, que son oración, ayuno y lectura bíblica, y el último, servicio. Esas son las prácticas espirituales que nosotros siempre tenemos que estar ejerciendo. Cuando una persona se ejercita, su cuerpo empieza a formarse fuerte, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día, en este tiempo, está muy en moda el famoso gym, ¿sí? Donde la gente va y inclusive lo toman como terapia de salud, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, que le duelen las rodillas, van un tiempo al gimnasio, ejercitan sus rodillas y aparte de que bajan de peso, ¿verdad? Sus rodillas se fortalecen y el dolor desaparece. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos ejercitamos también en lo espiritual, vamos a tener un cuerpo espiritual fuerte. ¿Ok? Pero si nos descuidamos espiritualmente o no practicamos los ejercicios espirituales, como dijimos que es la oración, el ayuno, la lectura bíblica y el servicio, nosotros vamos a tener un cuerpo deforme, ¿verdad? Vamos a tener desproporcionado nuestro cuerpo espiritual, de tal forma que va a empezar a sufrir enfermedades como cuando nosotros dejamos de ejercitarnos físicamente, ¿sí? Si tú y yo dejamos de ejercitarnos, perdemos la salud prácticamente, porque el ser humano no está hecho para estar estático, aunque quisiéramos vivir en una eterna flojera. ¿Quién quiere vivir una eterna flojera? Y si nosotros descuidamos eso, entonces empezamos a perder la fuerza espiritual. Y entonces nuestra vieja naturaleza, o sea, nosotros mismos, empieza a tomar lugar en nuestras vidas. Y luego empezamos ¿a qué? A enojarnos. Cada vez que tú te enojas, cuando pierdes el control, es que estás débil espiritualmente. ¿Sí? No es que el diablo esté usando a la gente, o no, es que estás débil espiritualmente. No es de que ando de malas o traigo mala vibra, o no, es que estás débil espiritualmente. ¿Ok? Cuando los celos entran en tu vida, cuando los pleitos entran en tu vida, ¿verdad? Cuando surgen las iras, las contiendas, los enojos, las maldicencias, las envidias, ¿sí? Los vicios, la brujería, la hechicería, la lascivia, el adulterio, la fornicación, no es otra cosa sino que estás débil espiritualmente. Te falta ejercitar lo espiritual. Ese es el primer enemigo que tenemos, o sea, somos nosotros mismos. Nos autoflagelamos o nos autodestruimos nosotros mismos con esas cosas. ¿Sí? Porque si yo estoy lleno de Dios o estoy yo bajo el control del Espíritu, nuestra vieja naturaleza se mantiene inactiva. Y por más complicado que estén los asuntos alrededor, o por más enojada que la gente esté alrededor, nosotros estamos tranquilos. Tenemos la cabeza fría, le llaman en el mundo, ¿sí? Tienen la cabeza fría. Algunos nos dicen a nosotros los cristianos que tenemos la sangre de atole, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos tienen la mecha muy corta y unos ni mecha tienen, ¿sí? Entonces, el segundo enemigo, hermano, es el diablo. ¿Qué representa el diablo? El diablo representa todo aquello que te quiere sacar de Dios, ¿sí?
las alternativas que el diablo te ofrece, ¿cuáles son? La brujería, la hechicería, la leída de las cartas, de la mano, el horóscopo. ¿Qué más? La ouija. Cuando el diablo quiere sacarte de que tú busques a Dios y quieras encontrar la solución en Dios, y Él te ofrece otra alternativa diferente, es el diablo que te está metiendo cizaña. Y el diablo no viene muy grotescamente, ¿sí? Sino que viene como cuando se acercó con Eva y le pone dudas a las personas. Oye, come de este fruto, mire qué sabroso se ve. No, porque dice Dios que no, no, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. Eso fue lo que le dijo, puso en duda lo que Dios le había mandado. Y es lo que el diablo pone en duda lo que Dios ha puesto en ti. ¿Qué ha puesto en ti Dios, hermano? Primero la salvación, vida eterna, bendición, prosperidad, ¿qué más? Su Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿qué más? Hay mucho, hermanos, hay mucho. ¿Qué más? Mande. Amor, paz, o los frutos del Espíritu, como dice mi esposa. Amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Y si no lo estás disfrutando es porque no quieres, ¿sí? Porque te encanta el proceso de ira en tu vida y te sientes empoderado o empoderada y entonces te sientes Juan Camaney, como dicen algunos, ¿verdad? Y sientes que la puedes todas, pero es mentira. Porque es un grado de enojo tuyo que te saca de la realidad y no te hace ver las cosas como son. Por eso siempre se recomienda cuando se da pláticas a las parejas o a las personas, nunca trates un problema con otra persona cuando estés enojado. Porque el enojo nubla la vista, el enojo nos saca de la realidad, el enojo nos hace perder todo lo que nosotros somos como seres humanos. Entonces el diablo siempre quiere ponerte otra alternativa. Siempre te quiere decir, hay otra oportunidad, hay otra forma, ¿sí? Y por eso inclusive hay un montón de religiones, ¿verdad? Porque hay religiones que tienen que ver con el espiritismo, por ejemplo, ¿sí? Hoy ya en este tiempo ya se reconoce como religión al satanismo, ¿ok? También, aunque muchos dicen que el ateísmo no es religión, pero ya también se considera una religión, el ateísmo, porque no creen en Dios. Creen en todo, menos en Dios. ¿Sí? Creen en el mitote de la vecina, pero en Dios no. ¿Ok? Creen en las, ¿cómo le llaman? Se me fue la palabra. En las mentiras urbanas, ¿cómo le dicen? ¿Amande? ¿Eh? Leyendas urbanas. Creen en las leyendas urbanas, pero no creen en Dios. ¿Sí? Creen en la Llorona, por ejemplo. Si dicen, ahí espantan, sin que nadie haya visto nada, todo el mundo cree que ahí espantan. ¿Sí? Creen en todo, menos en Dios. ¿Ok? Entonces, todo lo que te ofrecen, aparte de Dios, para que tú encuentres respuesta, solución a tu vida y plenitud en tu vida, si es otra cosa que no sea Dios, entonces proviene del enemigo. Y luego viene también el mundo. El mundo te facilita todo, ¿sí? Te pone todo.
Te pone la corrupción, te pone los vicios, te pone el adulterio, la fornicación, la lascivia, te fomenta todo eso. ¿Ok? Dígame algo del mundo que no lleve a eso. Dicen algunos, ¿qué tiene de malo bailar? ¿Qué tiene de malo bailar, por ejemplo? Pero ¿para qué cree que se inventó el baile? Digo, lo que venimos del mundo, cuando menos debemos saber algo, ¿no? Porque los que venimos del mundo venimos bien arrastrados y golpeados y pateados y de todo. El baile se inventó, hermanos, para acercarse a la persona que se quiere, que quiere uno lograr algo con ella, ¿verdad? Y luego también se expresa en cierta forma algo de alegría o algo de, mm, de sexualidad también, porque los movimientos que hacen en la hora del baile no son muy santos, que digamos, ¿verdad? Más algunos géneros que hay, como lo que le llaman el perreo, ese tipo de cosas, Dios mío, en mi vida, ¿sí? Pero el mundo es lo que es, trata de facilitarte para que tú tengas una oportunidad de alejarte de Dios. Los antros, por ejemplo, muchos lo agarran y creen que es una situación de diversión. Pero ¿qué tantas cosas no pasan ahí? ¿Sí? Las fiestas que hay en los ejidos o los famosos bailes de la cancha. Me acuerdo aquellos bailes de la cancha, ¿no? O ¿cómo le llamaban antes? Mutualistas, donde cada semana, el día sábado, ¿verdad? Nos juntábamos todos los jóvenes, hombres y mujeres, y las mamás iban a cuidar a las hijas, ¿verdad? Y ahí empezaba una relación, ahí empezaba, porque era para eso, ¿sí? No sé si ahora, pero hace un tiempo todavía se usaba en Escuinapa. ¿Quién conoce Escuinapa? Las plazas que siempre hay afuera de la iglesia, o que están afuera de la iglesia católica, siempre ha servido para mirar a los muchachos y las muchachas, ¿verdad? Hace mucho que no voy a Escuinapa, pero la última vez que fui todavía se usaba así, donde las mujeres iban caminando de un lado y los hombres iban caminando de otro lado. Y los papás sentados en las bancas, viendo, vigilando, checando el punto, ¿sí? Todavía se usaba, no sé ahora, ¿no? Todo ha avanzado tanto pero es prácticamente lo que el mundo ofrece, ¿sí? Lo que el mundo ofrece. Y algunos que vienen del mundo inclusive se equivocan en las iglesias y creen que la iglesia es un centro de enamoramiento, ¿verdad? Yo siempre he dicho que bueno que alguien que esté soltero o soltera, viudo o viuda, ¿verdad? O esté libre y pueda encontrar a su compañero y su compañera en la iglesia, qué bueno, ¿verdad? Porque pues ya lleva el 50% ganado, ¿sí? Ya lo mundano, ya le fueron cortadas muchos pedazos de las alitas, ¿sí? No se garantiza porque está en la parte humana de la persona, ¿verdad? Pero ya muchas cosas van ya formadas. Y siempre le he dicho yo cuando ha habido jóvenes, porque aquí ha habido jóvenes, muchos jóvenes también, y por causa de trabajo se casan y se van, ¿verdad? Pero siempre le digo a los jóvenes, ojalá ahí puedas encontrar a un compañero y una compañera que sea cristiano, ¿verdad? Vale más un mal cristiano que un buen mundano,
¿Me está escuchando? Vale más un mal cristiano que un buen mundano. Porque un mundano, sálvese quien pueda. Y no tengo nada en contra de los muchachos, ¿no? Sino que tenemos que verlo como parte de la estrategia que el enemigo, el mundo y nuestra vieja naturaleza lo conjugan para que nosotros caigamos redonditos con nuestros enemigos. Así es que, hermanos, es por eso que nosotros tenemos que saber en qué consiste nuestra fe, en qué consiste lo que nosotros somos. Así que vamos a leer Romanos 14, 17, que dice: sino que justicia, paz y gozo. No nos vamos a detener mucho en justicia y paz porque usted ya hemos hablado mucho de eso. Pero nos vamos a referir al último, al gozo. El gozo no es otra cosa sino un fruto del Espíritu. Y para que haya un fruto del Espíritu, usted tiene que estar conectado con Dios. ¿Sí? Lo primero que debe haber en nuestras vidas es la salvación, es haberle pedido perdón a Dios y decirle: Señor, reconozco que no he hecho bien las cosas, he hecho en mi vida lo inimaginable, solamente he encontrado pura destrucción o destruir mi vida y a los demás, y ahora quiero un camino nuevo, diferente contigo. Enséñame a vivirlo. Y allí empieza la relación con Dios. Porque muchas personas, aunque son religiosos, no tienen una relación con Dios. Porque muchas personas, aunque se la dan de muy espirituales, no tienen una relación con Dios. Porque para poder tener una relación con Dios necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador, a Jesucristo como el que perdonó nuestros pecados, a Jesucristo como el que Él nos limpió con su sangre, a Jesucristo como el que Él, por medio de su sacrificio, pagó el precio para hacernos libres de nuestra vieja naturaleza, de el diablo, del mundo o el pecado que le llaman. Él es el que nos ha hecho libres de nuestros enemigos. Es lo primero que nosotros necesitamos. Cada ser humano que necesita libertad, necesitamos venir y estar en Jesucristo. Si no tenemos a Cristo, hermanos, por más consejo que le demos, por más inclusive oraciones que hagamos por ellos, porque ellos no lo entienden, no lo comprenden, no lo pueden experimentar. Es por eso que nosotros los cristianos, cada vez que tenemos contacto con alguien que no es cristiano, ¿verdad? Lo primero que hacemos es presentarle a Jesucristo para que lo acepte como Salvador, sean perdonados sus pecados y entonces a partir de ahí tiene una nueva vida. No perfecta, pero sí una nueva vida que debe empezar a cultivar y a vivir a partir de ese momento. Y entonces a partir de ahí se inicia una relación con Dios. Porque aunque todos somos criaturas de Dios, no todos somos hijos de Dios. Esto hay que dejarlo bien claro. ¿Sí? Los árboles son criaturas de Dios, los animales son criaturas de Dios, los seres humanos somos criaturas de Dios. Pero Juan 1:12 dice claramente que yo necesito recibir a Jesucristo como mi Salvador y creer en Él para tener el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. Así es que necesito a Jesucristo en mi vida, que me limpie mis pecados, que me quite toda suciedad, que me haga libre para que yo ahora sí empiece a tomar decisiones verdaderas. Porque oiga, cuando vivimos en el pecado, queríamos ser buenas personas.
Yo quería ser buena persona, ¿y usted? Oye, yo amaba a mi esposa. Yo no quería causarle mal, pero ¿qué cree? Me encontraba haciendo el mal. Queriendo hacer un bien, me encontraba haciendo el mal. Nosotros, hermanos, nunca queríamos hacerle daño a nadie. Nunca. Fíjese nuestra mentalidad del mundo. Pero yo estudié por cerca de 12 años artes marciales que se llama Taekwondo. ¿Sí? Por 12 años. Con el propósito de que si alguien se ponía picudo, ¿verdad? A neutralizarlo inmediatamente. Y sí es muy fácil neutralizar a una persona, conociendo los puntos débiles y cómo lograrlo. Es muy sencillo desbalancearle, es muy sencillo tumbarle, es muy sencillo todo, pero hay que saber cómo hacerlo. ¿Sí? Y yo pensaba que, porque me la vendieron como defensa personal, pero meditábamos y todo. ¿Sí? Mi intención supuestamente era buena, supuestamente, pero la realidad era que yo quería perjudicar a los demás. ¿Sabe usted que hay una persona que es maestro de artes marciales en la cárcel? Porque se metieron a su casa unos ladrones, porque armados, y él los mató, ¿verdad? Y precisamente está en la cárcel, ¿sabe por qué? Porque no estaba pareja el suceso. Porque el señor este, que era maestro de artes marciales, pues ¿cómo se dice? Los descalificó inmediatamente, los neutralizó, ¿verdad? Y murieron. Increíble. Dice uno, ¿cómo es posible? Entran tres ladrones armados y porque alguien se defendió, ¿verdad? Solamente porque la persona sabía cómo eliminarlas o cómo defenderse, entonces ya no estaba parejo el asunto. Y está en la cárcel. Es increíble. Ahora, este señor practicaba para defenderse, sí, pero el problema es que nuestra defensa es letal. Y ahí está el problema. Entonces, cuando uno se imagina o cuando uno entra a algo así, dice, no, pues me quiero defender, quiero ¿verdad? Que cuando menos no me peguen una golpiza o no me van a hacer algo. Sin embargo, detrás de todo hay una agresión, pero uno no lo ve, porque el pecado no lo deja verlo, porque aparentemente es algo bueno. Entonces, hermanos, yendo al punto de que nuestra vida debe estar en justicia y paz, busca la paz y síguela. Pero lo más interesante de esto es que nosotros debemos de tener un fruto del Espíritu que se llama gozo. Y eso solamente se puede lograr, como dije anteriormente, teniendo a Cristo en el corazón. No hay otra forma. ¿Sí? Porque precisamente yo entré a esas artes marciales con el propósito de tener control de mí mismo. ¿Ah? Pero no se logra. A la hora de la hora,
sale el monstruo que llevamos dentro. Este gozo es el segundo fruto que en la lista que Pablo da en Gálatas capítulo 5, es el segundo después del amor. O sea, el primero es el amor. Hay algunos teólogos estudiosos de la Biblia que dicen que realmente el fruto del Espíritu es amor, nada más amor, y que el amor produce el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre. Y nos damos cuenta. ¿Cómo te das cuenta tú que alguien te ama? Porque te trata bien. ¿Cómo se da uno cuenta que lo dejan de amar? Cuando lo empiezan a tratar mal. ¿Sí o no? Las acciones. Cuando ya empieza a apestar uno. Siento que antes no apestaba, se dormía aquí en la axila, ¿verdad? Y hacía. A 7 machos, dijo un amigo, pero creo que le murió uno. Es increíble cómo inclusive nosotros empezamos a actuar de forma diferente cuando dejamos de amar a alguien. ¿No le pasó? ¿Verdad? Lo quieren educar a uno. Lo quieren educar a uno. Lo peor que cada casa es una educación diferente, ¿verdad? Si tú vivías en una casa y vas a otra casa, es educación diferente. Hay reglas diferentes, ¿sí? Pero yo creo que más que nada hay que platicar. Cuando se ama, se platica. Se llega al acuerdo. No se regaña como si fuera la mamá o el papá. ¿Eh? Sí, hay que platicar. Yo me acuerdo cuando recién nos casamos mi esposa y yo, ¿verdad? Yo tenía costumbres en mi casa, de mi casa, hace 45 años que nos casamos. Dijo mi nieta, ¿tanto, güey? El- Cuando recién nos casamos, pues veníamos de costumbres diferentes. Yo venía, era una persona que, aunque era el último de 4, yo había nacido 20 años después de mi hermano, el que me sigue. Así que prácticamente, ¿verdad? Tenía las mañas del primer hijo y las mañas del último hijo. O sea, era un desastre, ¿sí? Así que yo llegaba y dejaba los zapatos en la sala, la camisa en el comedor, ¿verdad? Y luego tenía la costumbre de cuando me bañaba yo en ropa interior, no sé por qué, pero esa era mi costumbre y la dejaba la ropa interior mojada en el piso del baño, ¿sí? Entonces, pues al principio mi esposa con mucho amor, ¿verdad? Levantaba las cosas y no había problema, pero un día se enfadó y se cansó, y con razón. Y entonces empezamos a platicar. Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a platicar, vamos a buscar una solución a esto. Vamos a tener una plática sobre esto, ¿verdad? Y entonces encontramos el problema, pero también encontramos la solución.
nosotros no teníamos un bote de la ropa sucia. En ese tiempo no tenía. Gracias. Ahí fue donde lo compramos nosotros. Para decir, aquí vamos. Ella sí tenía su ropa en un lugar, pero yo no. Entonces compramos un bote de la ropa sucia. Cada cosa, hermanos, que en su hogar haya una diferencia, usted tiene que platicar con su cónyuge y llegar a un acuerdo. No se trata de imposición. No se trata de que así soy yo. Porque usted está siendo motivado por su vieja naturaleza, que es su enemigo, y le está causando un problema en su casa. Y usted piensa que es algo normal. Usted piensa que es algo común y corriente, pero no. Es parte de la treta de un enemigo que hay en nosotros, que está tratando de destruir nuestra relación, tanto con nuestros cónyuges, con nuestros hijos también. Y yo sé que la casa es una casa que debe tener orden, ¿sí? Pero también hay que saber respetarnos y platicar, porque tanto él como ella tienen el mismo lugar en la casa. Y aunque Dios nos pone como líderes a los varones, delante de Dios somos iguales, tenemos el mismo valor. Los roles son diferentes. Lo que yo debo hacer es diferente a lo que mi esposa como ayuda idónea debe hacer. ¿Sí? Y ya entre nuestros hijos, que también tienen que tener responsabilidades y compromisos con la casa, con el hogar, con la familia. Y todo eso tiene que hacer por medio de la plática o por medio del ejemplo. Pero el problema es cuando nosotros queremos imponer a la otra persona. Ahora, el ser humano no cree que aprende de así de rápido. ¿Qué más quisiera yo? ¿Verdad? Como les digo, a veces yo quisiera tener un stock de jeringas aquí. Y al que se enoja mucho, agarrar la jeringa de paciencia. Yo quisiera, pero no, hay que trabajar en esa área. ¿Sí? Y no se va a lograr a la primera. Al que llega tarde, ¿qué quisiera ponerle una jeringa de qué? De puntualidad. ¿Ah? Y no batallar con él ni con ella. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Hay vicios, hay cosas que traemos, que lo venimos arrastrando de nuestra vieja naturaleza, que se opone a lo que yo debo hacer para con Dios y para mis negocios y cosas que tengo que hacer. Porque el que llega tarde a un lugar siempre llega tarde en todos los lugares. Y el que llega puntual siempre llega puntual regularmente a todos los lugares. Por ejemplo, si el servicio empieza a las 11, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace usted de su casa para acá? 15, media hora, vamos a ponerle media hora. ¿Ah? Ya usted debe de salir a las 10:30 de su casa. Si usted desayuna, o no sé, algunos no desayunan, ni tampoco ayunan, ¿verdad? Sino que se malpasan. Ah, pues hay que preparar el tiempo. ¿Cuánto tardas en servir el desayuno? ¿Verdad? En comer y estar listo. Tienes que irte, si es media hora o 45 minutos, pues ya tienes que ir para atrás. ¿Cuánto tardas en vestirte? ¿Sí? Si te bañas o no te bañas, tienes que checar todo eso. Y entonces saber a qué horas te vas a levantar. Porque hermanos, el día domingo, ya estoy regañando, ¿no? Porque el día domingo que la gente habla de descanso, no es día de flojera. Es para que tú hagas lo que regularmente no haces
en tus días de actividades. ¿Sí me explico? El logro social o sindical, no sé cómo llamarle, de un día de descanso en el trabajador, llevaba el propósito no de que se la llevara flojeando, sino que hiciera lo que no puede hacer cuando trabaja. Y como el domingo es día del Señor, pues tienes que programarte tu día. ¿Ok? Pero volviendo al punto del gozo, lo que nos roba el gozo, hermanos, son nuestros enemigos. Porque tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no provoca enojo, no provoca pleito, no provoca malestar, no provoca flojera. El Espíritu Santo no es flojo. Algunos nos levantan en la madrugada, otros nos hace acostarnos en la madrugada. ¿Sí? Pero, ¿qué significa esto? Que yo tengo que entender quiénes son mis enemigos. Y no justificarme yo, justificar al diablo o justificar al mundo y echarle la culpa al que está más cerca de nosotros o a Dios. ¿Qué es el gozo, hermanos? ¿Qué es el gozo? Fíjese qué interesante la palabra gozo. Por ejemplo, en Alaska ya tradujeron la Biblia al lenguaje de las etnias que viven en Alaska. Pero allá, de igual de decir gozo, ¿sabe cómo se manifiesta el gozo en Alaska? Ellos le llaman movimiento de rabo. O sea, así. ¿Cómo se manifiesta el gozo aquí en México? Con algarabía, bailando, gritando, chiflando, haciendo bulla, haciendo relajo, dicen otros. ¿Sí? Y el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, según la Escritura, es una cara sonriente. ¿Sí? Ahora, el gozo siempre se va a manifestar de acuerdo a su temperamento, porque el temperamento es inédito en cada persona. El temperamento según la Biblia, lo fusiona el alma y el carácter. Así es que el temperamento es algo esencial en nosotros. Y lógicamente, de acuerdo al temperamento, es como reflejamos la alegría, el gozo, ¿verdad? Pero hermanos, algunos traemos una cara de desgracia y están contentos. Si estás contento, pues avísale a tu cara, hermano, hermana. Hay que avisarle. Tú siempre debes responder a una persona con una sonrisa, voltear donde está la persona con una sonrisa, porque eso es lo que debe haber en el interior de tu corazón, un gozo. Y el gozo en México, así se traduce también con algarabía, con gritería, con riéndose, ¿verdad? Pero cuando está la persona amargada, ¿qué hace? Frunce el ceño, no se arregla. Eso es muy importante. La alegría se refleja en el arreglo personal.
Y no estoy hablando de que se pongan de marca, ¿no? Estoy hablando de que una persona que viene bien peinado, bien, eh, ah, ¿cómo se dice? Vestido limpiamente, oliendo bonito, aunque sea jabón, dijo alguien, ¿verdad? A jabón sote. Entonces, ahí se refleja la alegría. ¿Cómo eres tú, hermano? Es importante reflexionar sobre esto, porque yo creo que tenemos que cambiar nuestra perspectiva, hermanos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que cambiar nuestra perspectiva. No estoy diciendo que a partir de hoy vamos a ser unas personas que andemos riéndonos como locos en la calle, no. Sí, aunque cuando uno no alegra así es. Yo me acuerdo que cuando recién nació mi primer hijo, yo salí del hospital. Yo no sabía, ¿verdad? Que iba sonriendo, no me vi yo la cara que tenía de satisfacción, de gozo, de alegría, pero sí lo notaba en las personas que me encontraban, se sonreían conmigo. Se sonreían conmigo y entonces empecé yo a reflexionar, digo, ¿qué cara traeré de gozo que las personas cuando me ven se sonríen conmigo? ¿Sí? Pero hermanos, a veces dejamos que nuestra vieja naturaleza, que es el enemigo número uno nuestro, gobierne nuestra vida y entonces andamos atufados, enojados, molestos. ¿Qué más? Amargados, enfadados. Llega el marido, ay, ya llegó yo no sé para qué vino. Hartos. ¿Sí? Hasta para allá. Ah. No, hombre. ¿A qué hora se va a ir? Dice, ¿no? De veras, hermanos, ¿qué conducta tenemos nosotros? Fíjese, no es el diablo, es nuestra vieja naturaleza que la dejamos tomar lugar en nuestra vida, de igual de permitir que la nueva naturaleza que debe gobernar nuestra vida 24/7, ¿verdad? Esté en nosotros. Primero amor y luego el gozo y luego la paz. Y aunque aquí está en segundo lugar, ¿verdad? Porque la justicia también trae paz y trae gozo. Cuando una persona es justa, aunque todo lo que está alrededor se esté cayendo, tiene uno paz. Tiene uno paz. Aunque tengamos a una persona alterada, diciendo un montón de cosas con razón o sin razón, ¿sí? Pero cuando hay justicia, tenemos paz. Y entonces, como sabemos que no debemos pelear cuando estamos enojados, nos callamos, ya sea hombre o sea mujer. Y entonces, como tenemos paz, hay algunos hombres o mujeres también que dicen, ¿ahora qué me va a inventar? Porque hay veces que son puras ideas. Están dejando que su vieja naturaleza venga, les trastorne el día, les trastorne el momento, les trastorne su vida. Y lo que debe haber en tu vida, que es amor y gozo, lo haces a un lado. Pero ¿sabes por qué? Por falta de comunión con Dios. No es otra cosa. Tu falta de las prácticas espirituales. Hoy que he estado enfermo, no he podido mandar los devocionales diarios y quiero pedir disculpas. Espero ya retomarlo hoy. No sé si
si alegrarme porque nadie me reclamó o agüitarme porque nadie lo ha visto. ¿Eh? Otros, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, hermanos, las prácticas espirituales son los que nos mantienen vivos, movidos, activos espiritualmente. Es lo que no permite que nuestra vieja naturaleza, que es el enemigo número uno, el diablo, que es el enemigo número dos, y el mundo, que es el enemigo número tres, tome lugar en nuestras vidas y nos echa a perder el momento. No sé, a mí se me hace algo injusto que ahora que Cristo te ha hecho libre, quieras seguir viviendo igual que antes. Quieras seguir viviendo todavía enojado, o molesto, o molesta, todavía enfadado, enfadada, todavía como éramos antes, cuando estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero no es justo eso, hermanos, que Cristo haya muerto en la cruz para hacernos libres y nosotros decidamos, porque ahora sí podemos decidir, según el capítulo 6 de Romanos, ahora nosotros decidimos de quién ser esclavo. Si no ha leído el capítulo 6 de Romanos, se lo recomiendo. Nosotros decidimos ahora de quién ser esclavos. Antes no decidíamos. La maldad y el pecado nos arrastraba y aunque queríamos hacer las cosas bien, no podíamos. Y cuando uno lee el capítulo 7 de Romanos, dice, aquí estoy yo reflejado, porque yo quería portarme bien, yo quería hacer bien las cosas, pero no podía. Por más que luchaba, por más que quería. A mí me dolía lo que pasaba en mi matrimonio, lo que pasaba con mi familia, me dolía. Y quería ser diferente y cambiar, pero no podía. El mundo, el diablo, mi vieja naturaleza, se rebelaban en contra de mí y me llevaban a hacer la maldad. Y hasta eso, con un pensamiento de que estaba haciendo bien las cosas, además. Porque me enojaba con aquellos que me decían que estaba mal. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que la nueva vida que Dios nos ha dado no tiene que ver con frustración, no tiene que ver con enfado, con odio, con rencores, con iras, con contiendas, con pleitos. No tiene que ver con eso. La vida que Dios ahora nos ha dado por medio de su libertad, que Él lo logró por medio de su sacrificio, es algo diferente y es con gozo. Tú debes buscar ese gozo. Si no lo estás experimentando, debes buscarlo. Porque cuando se tiene gozo y paz y se es justo, como le dije anteriormente, no importa qué desgracias estén pasando a nuestro alrededor, sabemos perfectamente bien que estamos en lo correcto y entonces tenemos la ecuanimidad y tenemos la fortaleza para soportar lo que venga. Soportar lo que venga. Y entonces no engancharnos y entonces no entrar en el juego de echarnos a perder la vida. Entonces no entrar en todo eso que viene a nosotros para destruir nuestra relación con nuestro cónyuge, nuestra relación con nuestros hijos. Yo sé que hay veces que quisiéramos agarrar a garrotes a nuestros hijos, yo lo sé. Y a veces dice uno, yo no sé a quién habrán sacado estos chamacos. Pero luego dice mi esposa, acuérdate, acuérdate cómo éramos. ¿Verdad? Y eso es interesante, poder entender que somos diferentes.
No tenemos, hermanos, la vida hecha, porque desgraciadamente el ser humano se enreda mucho en lo primero del versículo. El reino de Dios, ¿qué? Pero si no hay para pagar la luz, nos quita el gozo. Si no hay para pagar la renta o ¿cómo se dice? El abono, dile al Señor que no estoy, ¿verdad? Si no hay, el mundo, hermanos. La comida tiene que ver con el mundo, ¿sí? Yo sé que Dios nos ha bendecido y nos quiere prosperar, pero no nos debe quitar el sueño. Tenemos que aprender a hacer lo que tenemos que hacer y esperar en Dios. Pero eso solamente lo vamos a poder lograr conectados con Dios. Vuelvo a repetir, si tú no tienes una vida devocional cotidiana, si tú no estás constantemente orando, leyendo la palabra, ayunando y sirviendo a Dios, tu vida corre peligro de ser atrapado por alguno de los tres enemigos que tenemos. Y lo peor es que nosotros nos autojustificamos y empezamos a inventar cosas como la mala suerte, como la mala vibra, como todo mundo se está poniendo en contra mía. Yo no, es todo el mundo. Y entonces caemos en ese engaño del enemigo, el engaño de los tres enemigos que tenemos sin darnos cuenta que tenemos fortaleza en el Señor. Una fortaleza tremenda. Pero el reino de Dios no es que, aunque nos guste mucho, a mí me encanta la comida de usted. Gloria a Dios. ¿Ah? Me encanta tanto la comida que cuando recién empezaba a ser cristiano yo pensaba que si ayunaba un día me iba a morir. Y después en el practicar los ejercicios espirituales me di cuenta que no se muere uno nada. Y que aprende uno a gobernar su cuerpo. Que aprende uno a gobernar su vida o su vieja naturaleza. No, y cuando supe que el ayuno cristiano era de 3 de la tarde a 3 de la tarde, no, hombre. No, era algo imposible. ¿Quién puede hacer eso? Ah, esto no es humano, decía yo. Ah. Esto no es de Dios. Alguien lo debe haber inventado, un hijo del diablo lo debe haber inventado. ¿Verdad? Pero no, lo que no quería era dejar de comer. Y así inventamos un montón de cosas, hermanos, que nos atrapa nuestra vieja naturaleza, el diablo o el mundo. Hermanos, nosotros debemos vivir produciendo nosotros los frutos del Espíritu. Pablo, cuando les escribe a los filipenses, los invita a gozarse con él. Definitivamente que la palabra de Dios, la relación con Dios y la palabra de Dios es la que provoca ese gozo, porque las promesas de Dios son los que nos dan esperanza y nos da la alegría de saber que hay respuesta, que hay solución, que hay una opción. Y ese gozo y ese deleite, hermanos, no lo puede destruir el dolor. Ese gozo, ese deleite no lo puede destruir el sufrimiento. Ese gozo y esa alegría no lo puede destruir las circunstancias. Ese gozo y esa alegría no lo puede destruir las debilidades. Hermanos,
ese gozo nace de lo profundo del corazón. Ese gozo, hermanos, Cristo enseñó que la plenitud de ese gozo está y permanece en el creyente por medio de la palabra. Ese gozo no se recibe automáticamente, sino que se experimenta por medio de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Me está escuchando? No se recibe. Yo quisiera que fuera automático. Yo quisiera. Pero no es automático. Se recibe por medio de su presencia en nuestras vidas. Y por eso cuando te falte gozo y alegría en tu vida, debes de poner alerta y entender que te falta acercarte a Dios, que te estás alejando. Porque al alejarnos de Dios, lo primero que hace es nuestra vieja naturaleza querer tomar control de nosotros. Y luego, como nos alejamos de Dios, el diablo quiere venir a decirnos mentiras. ¿Qué te va a querer Dios? Mira cómo estás, ¿no? Oh, si Dios te quisiera, fuera millonario. Nunca el diablo le ha dicho así. A mí sí me ha dicho, ¿verdad? Y un día el diablo me metió que me iba a sacar la lotería sin comprar cachito. Fíjense cómo nos echa mentiras y le creemos. Y entonces el pastor me empieza a caer gordo y la pastora más. Y el hermano fulano, y se cree muy espiritual el hermano. Y empezamos ¿verdad?, a sacar cosillas ahí. Y también para los que están peor que uno, ¿no? Hermanito está peor que uno. ¿Verdad? Empezamos a despreciar a los demás. Y así empieza y de repente ya como que no me dan ganas de venir a la iglesia. Como que se está volviendo una rutina. ¿No le ha pasado a usted? ¿Sí? Hay una anécdota de un pastor, creo que ya se lo platiqué a usted, que amaneció renegando con su mamá porque era soltero. Le digo, mamá, hoy no voy a ir a la iglesia, mamá. Hoy no tengo ganas, yo estoy muy cansado, no voy a ir a la iglesia. Ve, hijo, ve. No, tengo mucho sueño aquí, yo me voy a acostar. Y ándale, hijo, ve. Y lo despertaba la mamá, hijo, ve a la iglesia. No, hoy no voy a ir, hijo, eres el pastor, ¿cómo que vas a ir? Eres el pastor, ¿cómo no vas a ir? Pero ves que si nos pasa, ¿no le pasa a usted? Como que a veces la presencia de Dios como que te enfada. Cancelado, cancelado, dijo la hermana. Hay momentos que los hijos de Dios se sienten enfadados de Dios. Escúcheme bien. Pero ¿sabe por qué? Porque no quieren orar, porque no quieren tener comunión con Él, porque no quieren leer la Biblia, porque no quieren ayunar, porque no quieren servir. Están hartos de Dios porque no quieren hacer eso. Y no se dan cuenta que sus enemigos ya tomaron trono y posesión de su vida. Y entonces empieza a tomar a Dios como enemigo, no como los que ya lo tienen acorralado. No, le sigue el rollo a su vieja naturaleza, le sigue el rollo al diablo y a sus mentiras, y le sigue el rollo al mundo. Pero a Dios no, ni a la iglesia, porque es el lugar donde los hijos de Dios se reúnen.
Y es donde la presencia de Dios se manifiesta con más poder y gloria. Hermanos, el gozo del Señor depende de ti y de mí. No depende de las circunstancias. Porque hay gente que tiene dinerito en la bolsa y viera qué contentos andan. Se alocan y hasta buena gente se hacen. Empiezan a disparar a los demás y empiezan a dar donativos, pero nomás no traen un 5 en la bolsa y entonces se sienten. ¿Cómo se siente, hermano? Triste, desdichado, amargado. Porque usted está dependiendo de algo que no es de Dios. Se enferma hay personas que se enferman. Y a veces lo que deben de hacer no lo hacen. Porque igual de ponerse a trabajar para conseguir dinero, se pueden aflojear, entran en depresión. ¿Verdad? Sí, porque estamos siguiendo nuestra vieja naturaleza. No queremos hacer la voluntad de Dios y nos cae gordo Dios. Si tú quieres alejarte de Dios, si quieres alejarte de la iglesia y de tu vida cristiana, no sigas los ejercicios espirituales, no los practiques. Pero si tú quieres tener fortaleza y gozo en tu vida, no solamente gozo, amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, justicia. Necesitamos la dinámica de los ejercicios espirituales. Porque solamente delante de la presencia de Dios es donde hay gozo. Y cuando Dios llena tu vida, tienes que tener gozo. Usted ha invitado a alguien a la iglesia y no quiere venir. ¿Sabe por qué? Porque está enojado con Dios. No quiere hacer nada que lo lleve a sentir su presencia. Ya sea porque lo odia, ya sea porque sea una persona tenebrosa, vamos a llamarle así, o definitivamente cayó en un bache donde está enfadado de Dios. Hermanos, no debemos descuidarnos. Si tú te descuidas espiritualmente, que se produce el gozo y la paz y el amor, hermano, si tú te descuidas, los tres enemigos inmediatamente empiezan a hacer su plan. Para que tú seas peor que antes. Ojalá fueras igual que antes. Vienes a ser peor que antes. Porque según la escritura dice que regularmente los demonios que nos sacaron, regularmente los demonios vienen y nos echan una vueltecita a ver cómo andamos. Por eso las tentaciones. Por eso los momentos difíciles. Por eso los momentos críticos. Porque los demonios echan la vueltecita. Y si ven que estamos débiles espiritualmente, empieza a tentar. Y ahí inicia todo. En la debilidad espiritual se abren puertas para que los demonios que nos atormentaban antes vuelvan otra vez. Y dice la escritura que no solamente los que tenían, dice que invitan a otros demonios para que vengan cuando encuentran a la casa vacía. Cuando no está llena de Dios, está vacía otra vez. Y ellos vienen y vuelven a tomar lugar. Y dice que la persona viene a ser peor que antes. Por eso tú y yo tenemos que estar bien entendidos. ¿Quién es nuestro Salvador?
¿Y quién es el que provoca el gozo en nuestras vidas? Es Jesucristo, es Dios. Y solamente por medio de los ejercicios espirituales vamos a poder estar activos espiritualmente y vamos a poder ser vencedores. No importa que las circunstancias sean difíciles, no importa que esté faltando lo que sea, te vas a dar cuenta que después de todo Dios no te va a dejar, que después de todo vas a ver el poder de Dios obrando en tu vida. Es más, esos momentos difíciles, esos momentos de carencia, esos momentos, vamos a llamar así, de desgracia, sirven para ver el poder de Dios y la presencia de Dios que hay en nuestra vida. Y eso solamente, hermanos, podemos experimentarlo delante de su presencia. A Job le pasó así. Oiga, qué más desgracia. Tenía un montón de posesiones. Era adinerado el amigo. Fueron y lo saquearon, le robaron. Tenía un montón de hijos y bien dados. Fuertes, sanos. Y se los mataron a todos. Le quitaron todo. ¿Y sabe cuál era la frase que se producía por medio del gozo de la presencia de Dios? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Pero como todo ser humano, y es donde yo quiero que usted tome cuenta de esto, tuvo una crisis como ser humano. Porque aparte de las desgracias que le pasaron, iban sus parientes y amigos y hasta su propia mujer. Iban y lo criticaban. Oye, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mal? Mira cómo estás. Arrepiéntete. Y el otro, pues, no. ¿Qué tenía? Justicia, paz y gozo. No. Algo hiciste. A ver, chécale. Porque algo hiciste. Esto no es normal. Un hombre próspero, un hombre lleno de vida, un hombre lleno de familia, un hombre con dinero, con prosperidad. Y mira dónde estás ahora. Hasta enfermo estás. Dice que le salió como sarna. Y la ayuda idónea, con todo el amor del mundo, fue y le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Oiga, eso es tener a todo el mundo en contra. Y luego él cayó en su humanidad y empezó a maldecir. Y cuando dijo: maldigo el día en que nací, entonces le presentó Dios y le dijo: a ver, mijito, vamos sacando cuentas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el día? O sea, hermanos, maldecir la creación, que para muchos nos hace fácil, tiene su punto donde debemos entender que cuando nuestra humanidad se quiebra, estamos disponibles para no sentir justicia, paz y gozo. Y la única manera de no caer en eso es estando en la presencia de Dios constantemente. Es por eso que la presencia de Dios es importante. Y
Y usted debe fomentarlo, vuelvo a repetir, con el Boaz. Biblia, oración, ayuno y servicio. No una cosa, no servicio nomás. No. No ayuno solamente. O no Biblia solamente. O no oración solamente. Debe haber un balance. Y eso es muy importante para que usted se mantenga en las promesas de Dios y en la presencia de Dios. Les decía que cuando Pablo le escribió a los filipenses, también en el capítulo 4, verso 4. Pablo les habla a los filipenses de unos problemas que tenían. Principalmente problemas con la carne, con nuestra vieja naturaleza. Y les habla que es importante enfocarnos en la meta. Pero en el capítulo 4, verso 4, les dice la clave. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos, o sea, no es comida ni bebida, ni cosas del mundo, sino sean conocidas ¿qué? Vuestras peticiones delante de Dios. ¿Con qué? En toda oración y ruego, pero también con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, qué tremenda recomendación. Todas tus necesidades, ponlas delante de Dios, que las conozca el Señor. Y aunque ella los conoce, es importante que tú se los digas. Pero el estar afanoso es un problema nuestro de la carne, porque nos preocupan las cosas de nuestro alrededor, las circunstancias, y es lo que nos lleva a perder el gozo. Lo que tú necesitas, tus peticiones, ponlas delante del Señor. ¿Sabe por qué hacemos oraciones aquí? Porque es una forma de obedecer esta parte bíblica, de que presentemos las peticiones delante del Señor. Yo siempre cuando termina el culto, yo digo, Señor, pongo sus necesidades de mis hermanos delante de ti. Tú las conoces. Yo sé algunas, pero tú las conoces todas. También sabes dónde se generan. Mueve y obra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Él es el que va a responder por nosotros. Y aunque sí es cierto que nos manda a hacer ciertas cosas y a veces no las hacemos, es lo que detenemos la bendición. Pero cuando nosotros actuamos y dejamos que Dios actúe, entonces, hermanos, las cosas cambian. Pero todo debe estar en la acción de gracias por medio del gozo. Porque nadie puede dar gracias si no tiene gozo. ¿Sí? A tu cónyuge no le das gracias si no estás alegre o gozoso por algo que se hizo. ¿O sí? ¿A qué no? Si a alguien tú no le das gracias es porque a alguien, ¿verdad? No te sientes con el gozo que se necesita para ser agradecido. Yo te pregunto a Dios, a ti, ¿qué es lo que Dios no ha hecho por ti? Que no tengas el gozo para ser agradecido y agradecida con Dios. ¿Qué es, hermano? Él se ha manifestado, ha
puesto su poder en tus manos, se ha movido, tú lo has visto. Y es más, te ha puesto ejemplos. Cuando tú tienes dudas, te ha puesto ejemplos para que veas cómo Dios se mueve y hace las cosas a favor de algo, de una necesidad. Porque, hermanos, cuando yo volteo para atrás y veo lo que Dios ha hecho, yo solamente puedo ver bendiciones para mi vida. Y cada vez que he estado más necesitado es cuando Él más ha estado conmigo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Como decía en una predicación, hay veces que nos acostumbramos tanto a las bendiciones que ya no las vemos. Y no somos agradecidos. Hay veces que nos acostumbramos tantos a las muestras de amor de nuestro cónyuge que ya no las vemos. No somos agradecidos. Creemos que es una obligación de ella o de él. No, es que es su obligación. Sin darnos cuenta que es una muestra de amor. Porque nadie te puede obligar a hacer nada. Nadie. Cuando alguien hace algo por ti es una muestra de amor. Y así como olvidamos las muestras de amor que Él tiene para con nosotros, así olvidamos a veces las muestras de amor de los que viven con nosotros. Y eso es peligroso, hermano, porque nos convierte en personas atrapadas por nuestra vieja naturaleza, donde el egoísmo, la vanagloria y el despotismo viene y toma lugar en nosotros. Y no, pues es su obligación. No es que tenía que hacerlo. Es la parte que a él o a ella le toca. Y no, hermanos. Sé que tenemos roles definidos de parte de Dios. Pero inclusive los roles lo hacemos con disposición y con amor. Si tú no lo haces así, entonces tienes que cambiar tu forma de hacer las cosas. Porque a tu cónyuge, a tus hijos, a tus hijas, con la persona que te relacionas en el trabajo o en el negocio que tienes, todo lo que tú hagas, hazlo con amor, con cariño. Y verás que va a fructificar las cosas a tu alrededor. Entonces, hermanos, terminamos con esto. Por favor, vamos a leer del verso 4 hasta el verso, otra vez, hasta el verso 7, y con esto cerramos y oramos. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo dice? Siempre. ¿Qué significa eso? Todo el tiempo. Inclusive cuando estamos aquí. ¿Sí? Otra vez digo, regocijaos. 5. Vuestra gentileza, vuestras buenas acciones sean conocidas de todas las personas. El Señor está cerca. El motivo principal para dar muestras de amor es de que Cristo viene pronto. 6. El problema es el afán. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Por medio de qué? Por las oraciones y el ruego. Y además, con acciones de gracias. Señor, me falta esto, Señor, pero gracias por darme esto. Y te agradezco ya por lo que me vas a dar, por lo que te estoy pidiendo. Gracias, Señor, porque sé que lo voy a recibir. Tú sabes que lo necesito y sé que lo voy a recibir. Y por eso te doy gracias. Mira qué poderoso es eso. Aquí nos está dando la clave el apóstol de algo que tiene que ver con el gozo, pero con la guerra espiritual y sobre todo con nuestro enemigo número 1, que es el afán.
Siempre nuestra vieja naturaleza, el diablo y el mundo, siempre va a llevarnos a meternos en un afán que perdamos el piso y no nos acordemos de Dios. O si nos acordamos, solamente para ser personas tediosas delante de Dios. A fuerzas vamos a Él porque le tenemos que pedir. Si no, ni así nos acercábamos. Hermanos, en oración y ruego con acciones de gracia. Número 7 y último. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Oiga, yo no sé cómo el gozo del Señor me trae esa paz que no la entiendo. Veo un caos por todos lados. Yo debería salir corriendo, debería salir asustado, debería vivir con temor, pero sobrepasa todo entendimiento, no se entiende, porque la presencia de Dios produce eso en el corazón nuestro, porque Él guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero le sigue siendo la clave: oración, ruego y gratitud. Oración, ruego y gratitud. Y ya sabe, Biblia, ayuno y servicio. Ponte sobre tus pies y vamos a decirle: Señor, yo quiero experimentar ese gozo. Quiero vivir constantemente ese gozo. Ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Ese gozo que no se entiende, que las demás personas no lo entienden, ni a veces ni nosotros mismos. Señor, aquí estamos en esta hora. Señor, queremos agradecerte primero que nos hayas perdonado nuestros pecados. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nadie me podía quitar el pecado. Mucho tiempo quise deshacerme de él, pensando que tenía voluntad propia, pensando que tenía la fuerza propia, pensando, Señor, que era solamente algo pasajero. Pero, Señor, cuando me encontré contigo y fui libre, entonces entendí, Señor, que solamente tú eres el que haces libre al ser humano. El ser humano tiene buenas intenciones, el ser humano quiere hacer las cosas bien, el ser humano no quiere ofender a nadie, pero, Señor, el pecado nos lleva a hacer los errores. Pero cuando venimos a ti, Señor, y nos limpias de todo pecado, nos haces libre, y a partir de ahí nos da la facultad para decidir. Muchos de nosotros no lo entendemos, Señor, eso, y muchos creemos todavía que estamos bajo la influencia de nuestra vieja naturaleza y que nos gobierna todavía sin darnos cuenta que hemos sido libres. Y a veces el diablo viene y nos quiere engañar, Señor, queremos sacar de la práctica correcta espiritual que viene en tu palabra, Señor, que nos acerca a ti. Nos quiere dar otras opciones y entonces pone talismanes y pone un montón de cosas, Señor, para que busquemos la buena suerte y que para que busquemos el bienestar y para que busquemos un montón de cosas para nuestra vida, porque anhelamos estar bien, Señor, pero solamente por medio de ti, oh Dios, vamos a poder encontrar eso. Y entonces nos damos cuenta que lo que el diablo hacía antes ahora no tiene efectividad porque nada vale. Y después viene el mundo otra vez para querernos quitar el piso otra vez, Señor, y mover esa parte nuestra. Pero nos damos cuenta que hemos sido libres, Señor. Ahora, Señor, nos damos cuenta que tu Espíritu Santo mora en nosotros y que los frutos del Espíritu, Señor, deben de estar fluyendo en nuestra vida. Y uno de ellos, Señor, aparte del amor que es esencial y sabemos que está allí, hay uno que se llama gozo. Y el gozo, Señor, es algo que solamente tú lo produces
por medio de tu presencia en nuestras vidas. Por eso cuando no tenemos gozo, tenemos que pensar y reflexionar qué tanta comunión con Dios tenemos. Porque la comunión contigo produce gozo, produce paz, produce benignidad, produce mansedumbre, produce, Señor, dominio propio, produce fe. Señor, ayúdanos. Pongo en tus manos a tus hijos, Señor, porque es algo que debe estar en nosotros. Nuestra vida no debe estar basada en las circunstancias o necesidades. Nuestra vida debe estar basada en tu presencia en nosotros. Y entonces nuestra mentalidad cambia. Y entonces hay esperanza. Entonces hay gozo. Entonces hay gratitud, Señor. Y entonces lo que para nosotros es imposible, para ti no es imposible. Y entonces vemos cómo empiezas a obrar y cambiar las cosas a nuestro alrededor. Y empezamos a ver el camino que empieza, Señor, a limpiar delante de nosotros. Y muchas veces nos ha gustado las espinas del camino que están a un lado y nos metemos a veces el pie una que otra vez. Pero también cuando nos espinamos y nos duele, inmediatamente, Señor, cuando sacamos el pie de allí, lo metemos a tu camino y te pedimos perdón, volvemos a encontrar el gozo y la paz y la justicia y la alegría, Señor, en nuestras vidas. Produce, Señor, en nosotros. Queremos tener esa comunión contigo, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Tú que nos redargúyenos cuando estemos perdiendo esa sensibilidad, Señor. Redargúyenos cuando nos estés llamando a una comunión. Redargúyenos. Tú vives en nosotros, tú estás con nosotros, Señor. Así que redargúyenos y haznos sentir ese deseo de buscarte, ese deseo, Señor, de estar en comunión contigo para poder encontrar esa fortaleza, ese fruto de tu espíritu, Señor, del amor, del gozo, de la paz, la benignidad, Señor. En el nombre de Jesucristo. Y entonces poder sonreír con esa sonrisa genuina que nace del interior nuestro. No una sonrisa de satisfacción por la desgracia de los demás. No, Señor, una sonrisa de saber que hay justicia y paz y gozo y agradecimiento en nuestro corazón, Señor. Porque esa sonrisa puede transmitir paz y puede transmitir, Señor, a los demás una oportunidad de ser libres. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Vamos a pedir a la hermana que cante la número